Hoy vamos a preparar lomo de salmón con uvas y arroz salteado con eneldo. Quédate hasta el final y no te pierdas ningún truco ni detalle. El primer paso es preparar los lomos del salmón. Retiramos las espinas, si las tuviera, y la piel con cuidado con un cuchillo bien afilado. Cogemos la mitad del lomo, giramos hacia un lado y hacia el otro y veis cómo sacamos la piel. Ahora vamos a hacer una salmuera para sumergir el salmón y salarlo un poco. En un bol cogemos 100 gramos de sal gruesa y le añadimos 1 litro de agua. Lo batimos bien para que se disuelva la sal. Si el agua es un poco templadita, lo harás mucho más rápido. Una vez está disuelta la sal, o casi suelta, sumergimos los lomos de salmón y los dejamos dentro de esta salmuera durante 10 minutos. Utilizar salmueras líquidas para el pescado es una técnica que mejora tanto su sabor como su textura. Al sumergir el pescado en una solución de agua con sal, se logra un equilibrio que permite hidratar el pescado y realzar su sabor natural. Además, la salmuera ayuda a mantener la jugosidad del pescado durante la cocción, evitando que se reseque. Una vez hemos retirado el pescado de la salmuera, lo secamos con papel absorbente que nos quede bien seco y lo vamos a guardar para continuar la cocción. Coloca cada lomo en una bolsa tipo zip junto con una rama de eneldo fresco, una nuez de mantequilla y los 2 tipos de jerez. Extrae la mayor cantidad de aire posible de la bolsa y séllala firmemente. Extraer el aire de una bolsa zip evita que flote durante la cocción en agua, garantizando una inmersión completa y uniforme. Esto permite que el calor alcance el alimento de manera pareja, evitando puntos crudos o sobrecocidos. Pon una olla con agua abundante al fuego. Cuando alcance el hervor, introduce las bolsas. Asegúrate de que queden completamente sumergidas, colocando un plato encima para evitar que floten. Apaga el fuego, cubre la olla con su tapa y deja el salmón cocer en el calor residual durante 4 minutos. Para detener la cocción, transfiere las bolsas a un baño de agua con hielo durante otros 4 minutos. Esto asegura que el salmón mantenga su textura perfecta. Luego, resérvalo. Hemos abierto las bolsas y retirado los lomos de salmón, dejando el jugo de cocción dentro de la bolsa. Pasamos este líquido de cocción a un cazo, lo colocamos a fuego medio y lo dejamos reducir 2/3 partes. Añadimos el sofrito que teníamos previamente preparado y lo mezclamos bien. Vertemos la nata líquida sin parar de remover y cocemos a fuego lento durante un par de minutos. Probamos y rectificamos de sal si es necesario. Hemos colado la salsa y hemos pelado las uvas. Yo sé que pelar las uvas cuesta un poco, es laborioso, pero vale mucho la pena. Cuando comience a hervir otra vez la salsa es cuando se las agregamos. Pero de enseguida apagamos el fuego y tapamos el cazo para que conserven su frescura y su textura. Hierve el arroz con agua y sal. Escúrrelo y refréscalo con agua fría para detener la cocción. En una sartén, derrite mantequilla junto con un poco de aceite de oliva y saltea una chalota picada hasta que esté translúcida. Añade los dados de calabacín. Cocina brevemente, 1 minuto, y ajusta de sal y, si quieres, de pimienta. Agrega el arroz a la sartén. Dale unas vueltas para mezclarlo todo. Cuece brevemente. Y al final le añades eneldo fresco picado. Este toque final te va a dar un aroma y un sabor irresistible. Una vez todo bien, el conjunto bien mezclado, apártalo del fuego y reserva para el emplatado.
Ahora viene la mejor parte, el emplatado. Vamos a añadir unas cucharadas de salsa al arroz. Nos va a aportar cremosidad. Usa un aro de pastelería para colocar el arroz en el centro de un plato hondo, presionándolo suavemente para darle forma y compactarlo. Sobre el arroz coloca un lomo de salmón. Wow. 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 Baña al salmón con la salsa caliente, asegurándote de que las uvas luzcan como decoración. Finaliza con unas ramitas de eneldo fresco para darle un toque visual y aromático espectacular. Sirve inmediatamente y prepárate para disfrutar de una obra maestra culinaria, la que has hecho tú. En este plato el secreto está en respetar el tiempo de cocción del salmón y no sobrecargarlo con demasiado sabor. La frescura y la calidad de los ingredientes son las estrellas de esta receta. ¡Bon appetit! Si te ha gustado el vídeo, dale al like. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Ah, se me olvidaba. No te pierdas nuestra próxima receta de pollo campero asado navideño. Un plato perfecto para sorprender estas fiestas. Nos vemos pronto y felices cocinas.